Bien amigos, en esta clase vamos a seguir explicando los tipos de datos que existen en Java. En esta ocasión vamos a hablar de los tipos de datos por referencia. Vamos a ver cuál es la diferencia que existe entre los tipos de datos primitivos y por referencia. Y como siempre vamos a ver un ejemplo para que quede más clara alguna duda que pueda haber surgido. Entonces vamos a iniciar viendo un poco la teoría. En el caso de los tipos de datos referenciados o por referencia, de momento lo que nos interesa que sepan o lo que quiero que de momento vayan asimilando es que son todos aquellos en los cuales nosotros hemos utilizado la sentencia import para utilizarlos. Así como por ejemplo cuando hicimos aquel ejemplo donde se hizo la importación de la clase decimal format, en este caso vieron que se utilizó uno de los métodos que era format para poder formatear a dos caracteres, a dos cifras decimales, la raíz cuadrada del número. Entonces siempre que utilicemos esa sentencia import, por lo general vamos a estar trabajando con tipos de datos referenciados, es decir, pues no es necesariamente, como vimos en uno de los ejemplos cuando usamos la clase math también, que se va a hacer siempre uso de la sentencia import, pero siempre que utilicemos esa sentencia es que sí vamos a estar trabajando con datos referenciados. También estos tipos de datos son llamados instancias de clase, esto es porque dependen de un objeto para ser utilizado, no existen por sí mismos, sino que debe ser primero creado un objeto. Cuando veamos esa parte de orientación a objetos vamos a entender y adentrarnos más en el concepto de instancia, pero de momento pues también deben familiarizarse con otra terminología que pueden encontrar en algún libro. A diferencia de los tipos de datos primitivos, estos también pueden utilizar métodos sobre las variables que definen. En el caso de los tipos de datos primitivos como int, observamos que no usamos ningún método, no podíamos utilizar ningún método, es decir, escribir el objeto, un punto y el método. Acá no, en cambio en el tipo de datos referenciados sí se puede. Es decir, esa es una de las ventajas que ofrecen los tipos de datos referenciados, que sí tienen métodos. Un ejemplo de ese caso es la clase string. Cuando hicimos el ejemplo, observaron ahí que utilizamos un método que era obtener el carácter de la posición especificada. Entonces se tenía el objeto cadena y luego ahí se buscaba por medio del método cuál era la posición que queríamos y nos retornaba ese carácter. En el otro caso, igual que los tipos de datos primitivos, se puede agregar el operador new. En el caso, pues la declaración es igual, es decir, es tipo de dato, el nombre que le vamos a dar a nuestra variable, pero en este caso para poderlo utilizar o para poder decirle a la memoria, aquí tengo un tipo de dato referencial, vamos a hacer uso del operador new a la hora de estar trabajando con este tipo de datos. Un ejemplo que tenemos aquí es, por ejemplo, se tiene una clase llamada persona, puede observarse que está al lado izquierdo, luego le colocamos como nombre esa variable persona con P minúscula. Entonces aquí estamos diciendo al lado derecho que le vamos a asignar a memoria un objeto del tipo persona. Entonces cuando hacemos uso del operador new, lo que estamos haciendo es simplemente reservando el espacio en memoria correspondiente para esa variable. Acá podemos ver la diferencia entre los tipos de datos primitivos y por referencia. En el caso al lado izquierdo tenemos que hay una sección de la memoria que es donde se guarda toda la información cuando se corre un programa. En este caso esa parte de la memoria se llama stack. Entonces acá tenemos que se han creado dos números. Al lado izquierdo tenemos N1 y N2 que son enteros, uno con valor de 100 y otro con 200. Entonces cuando se está ejecutando el programa al lado derecho tenemos que estos van a dar al área de la memoria llamada stack y ahí puede ser utilizada. Ese es el tipo de datos primitivos, es bastante sencillo, es decir, los datos van a dar directamente a esa sección de la memoria. En cambio, en un tipo de dato por referencia, que es un poco más complicado como se accesa al dato directamente. En primer lugar tenemos dos variables ahí llamadas una persona y persona 2, ambos de la clase persona. Observamos que en el stack aquí ahora no vemos el dato directamente, es decir, al ser un objeto, una estructura un poco más compleja, la memoria no bastaría para almacenar todos los objetos que creamos. En lugar de eso,
aquí vemos algo un poco más complicado. Al lado derecho, pues ahí lo que representamos es la dirección exactamente donde tiene que ir a buscar en la memoria a otra parte que se llama el heap para buscar el objeto que se ha creado. Es decir, en la memoria stack aquí no guardamos el valor como en el caso anterior que se guardaba 100, sino que guardamos la dirección de la memoria en el heap donde se tiene que ir a buscar el objeto. Entonces observamos que en memoria tenemos dirección 101 y dirección el área de memoria 200, por poner un ejemplo, y eso luego se va a ir a buscar a esa dirección de memoria en el heap, y es ahí donde vamos a trabajar ya con los objetos. Por eso es que se llama justamente por referencia, porque no se trabaja directamente en la sección de memoria del stack, sino que únicamente se almacena la dirección donde se tiene que ir a buscar el objeto. Ahora vamos a ver un ejemplo del tipo de dato por referencia. Bien, si vemos en las carpetas de ejercicios hay una que dice sección 5.6, es la que vamos a trabajar. En este ejemplo vemos un paquete con nombre A, lo abrimos y vemos acá dos archivos Java, uno llamado dato referencia y otro punto. En el caso de punto, aquí se tiene una clase que contiene dos atributos declarados como entero, uno que es X y el otro Y. En este caso representarían las coordenadas de un punto en el plano cartesiano. Eso solo para tener una idea de qué significa esta clase. Y contiene un único método que en este caso se llama coordenadas, que sirve para retornar la coordenada del punto de la forma X, Y. Luego tenemos el archivo datos referencia que tiene la documentación como siempre para que quede más claro el propósito del archivo. En este caso declaramos el método principal main, es decir, este es el archivo que vamos a ejecutar. Y aquí tenemos que se declara en la línea número 12 una variable llamada .1, en la cual aquí se está creando un objeto del tipo punto que acabamos de declarar, es decir, cada objeto que se cree va a tener estos atributos X y Y. No es tan simple como declarar un dato primitivo, observen que es un poco más complejo. Y en el caso tenemos la otra línea que es la número 13, declaramos una variable llamada .2 y esta hace referencia al archivo .1, es decir, todo lo que se haya declarado en .1 va a corresponder a .2. Observen que aquí no utilizamos el operador new de forma intencional porque vamos a ver exactamente cuál es también otra característica de los tipos de datos por referencia. Entonces, en este caso hemos creado un único objeto y el otro únicamente va a hacer referencia a la misma variable .1. Entonces aquí tenemos que para el caso tenemos que .1 en el caso del atributo X va a ser igual a 3, que sería la coordenada en X, y la coordenada en Y va a tener un valor de 4. Luego aquí vamos a imprimir la variable, las coordenadas de X de .1 y las coordenadas de X y Y de .2, y luego vamos a hacer un cambio. Aquí vamos a comentar para ver el resultado de esta primera línea. Entonces vamos a la consola, aquí vamos a compilarlo escribiendo Java C, en el caso el paquete y el nombre del archivo. Observamos que no hay error. Ahora ejecutamos y vemos el resultado. En el caso dice .1 tiene estas coordenadas que son 3,4. Luego .2, como hace referencia a lo que está en .1, entonces también tiene el valor de 3,4. Aquí pues estamos imprimiendo dos veces. Esta línea tendría que estar comentada. Entonces vemos que aquí funciona como debería. Pero veamos qué sucede si nosotros ahora cambiamos .2, si cambiamos las coordenadas y dejamos tal como está .1. A ver, les doy 10 segundos para que analicen qué es lo que va a suceder. Bueno, en realidad les voy a dar menos tiempo.
Vean aquí que solamente estamos cambiando punto 2. Las variables de punto 2 son x y y, estas las estamos cambiando con 9 y 10, pero punto 1 no le hemos tocado absolutamente en nada. Sin embargo, aquí en esta línea hemos dicho que punto 2 va a hacer referencia a lo mismo que esté en punto 1. ¿Eso qué significa? Que si yo cambio cualquiera de los dos objetos, las dos variables, las vamos a llamar de momento así, van a cambiar cualquiera, va a cambiar también la otra variable. Es decir, si yo he cambiado en punto 2 las coordenadas como 9 y 10, significa que también en punto 1 esas coordenadas, como están apuntando al mismo lugar de memoria, la misma dirección de memoria, lo que decíamos el head, entonces aquí también tiene que verse reflejado ese cambio, lo vamos a verificar. Entonces aquí vamos a imprimir punto 1 y vamos a imprimir también las coordenadas de punto 2. Veamos qué pasa ahora. Vamos a compilarlo. Compilando el código. Tenemos ahora lo siguiente. Bien, observen que al inicio tenemos las primeras dos líneas, es lo que estaba declarado. Se ha ido ejecutando línea en línea. Entonces aquí tenemos punto 1, 3, 4. Punto 2, 3 y 4 como coordenadas, pero vean que ahora cuando hicimos el cambio de las coordenadas del punto 2, también cambió la coordenada del punto 1, es decir, ambos apuntan a 9,10. Eso es porque, como decíamos aquí, punto 1 y punto 2 están apuntando justamente a la misma dirección de memoria. En el caso del stack, y esa dirección está buscando el mismo objeto. Entonces esa es una también de las características de los tipos de datos por referencia, no hay que olvidarlo. Aquí apuntamos a direcciones de memoria. Y si declaramos un dato que esté apuntando a otra variable, entonces ambos estarían apuntando a la misma dirección de memoria, es lo que queríamos demostrar aquí. Pero veamos si son iguales punto 1 y punto 2. Vamos a descomentar esta línea y vamos a compilar nuevamente. Observen que aquí nos da como resultado que es verdadero. Esto es porque ambos tienen la misma referencia a memoria. Aquí nos vamos a ver también algo bien importante, el uso del doble igual. En el caso del doble igual, aquí significa que los dos tipos de datos están apuntando a la misma dirección de memoria cuando estamos trabajando con tipos de datos por referencia. No estamos evaluando el contenido, sino la dirección de memoria. Entonces aquí estamos diciendo que punto 1 y punto 2 están apuntando a la misma dirección de memoria. Entonces espero que con eso les haya quedado claro esta parte de los tipos de datos por referencia. Igual vamos a seguir haciendo ejemplos y nos vemos la próxima. Gracias.